provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Mosca maniática al hombro, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una obra, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Como dicen por ahí, hay 7.000 millones de habitantes. O sea, la historia es de que detrás de los supuestos gobernantes hay otros supuestos gobernantes que gobiernan a los que están gobernando. El asunto sería quién maneja los hilos de los que están manejando los hilos. ¿Qué es lo que hay detrás de la trastienda de lo que llamamos humanidad? El caos que hay aquí montado aquí en la Tierra es grandioso. Es un caos no tan solo de depredación, es un caos de unos contra otros, es decir, siempre hay una auténtica batalla entre los mismos seres humanos que han convertido lo que antes eran los sacrificios ritualistas en ser sacrificios a través de las guerras, a través de las hambrunas, a través de las crisis económicas. El tema iría por ahí, es decir, a uno lo que le preocupa es que haga lo que haga el ser humano, parece más ser un títere que no un protagonista de su propia historia. Es saber un poco quién maneja los hilos. Entonces tiro la pelota al otro lado. Si alguien se presta a hablarnos de la trastienda de la humanidad, porque esto más parece una granja de personas casi neuróticas o de seres casi neuróticos que intentan sobrevivir en medio del caos y que conduce también a la propia extinción como final. Si eso es así, o si tiene un propósito, o hay unas manos, o hay una mente que está detrás de todo esto. ¿Alguien se presta? Bueno, está el amigo y mira para atrás a ver si hay alguien. ¿También? ¿Se van pasando la pelota? No, mira a ver, si no calla. Pero no, a ver, hay seres, pero no, están como distantes, es como si no estuvieran cerca para poder... Está él, si interesa que él sea el que hable. Voy a hacer como más redundancia, es decir, uno lo que está viendo es de que este es un mundo que casi no se entiende el porqué. Si uno llega a entender el porqué, lo que ves es que hay como una manipulación, en el sentido de que la gente más actúa por mediumnidad, en el sentido inconsciente. Parece que las emociones, los pensamientos, en vez de surgir de la propia conciencia humana o del propio psiquismo humano, más parece que sean pensamientos estándares. Y que quisiera repasar un poco la historia. Esto desde cuándo se origina, por qué se origina y a qué está conduciendo, en qué situación estamos ahora. Lo dicho, es decir, quien se preste del otro lado, pues aquí encantados y damos la tertulia al otro lado. Se ha colocado los cascos de la radio. Es que me encanta. Dice que esto comienza desde el mismo instante en que se tiene la intencionalidad de sembrar una conciencia divina en un pequeño planeta que tiene todas las posibilidades de conseguir el éxito. Dice que hay un grupo reducido de seres que tienen como finalidad alcanzar un estadio que sería ser la imagen y semejanza de la propia divinidad. En ese instante hay dos formas de vida completamente diferentes. Por un lado, aquellos que comienzan con pasos firmes, enérgicos, para manifestar esta conciencia divina. Por el otro, aquellos que, sin haber tenido la posibilidad, por la negación propia de no quererla albergar en sí, han sido utilizados por otras huestes para poder, está hablando de disputarse el territorio, el planeta Tierra. Dice que son dos fuerzas físicas, dos entidades distintas, dos formas de ser humano diferentes. Que luego, detrás de todo esto, hay una gran fuerza. Dice que ni siquiera va a hacer referencia a ella porque el solo hecho de mencionarla le da de alguna manera aliento, pero dice que es quien está utilizando, manipula a estas fuerzas oscuras, que de los primeros seres humanos con conciencia quedan pocos que la conserven, que la mantengan.
son como pequeñas bombillitas. Muchas de ellas han quedado apagadas por el camino. No significa que no puedan volverse a encender. Y que ellos intentan por todos los medios evitar que estas pequeñas lucecitas se enciendan y que acaban inundando de luz todo el planeta, porque entonces no tendrían donde poder ellos reinar. Ahora, ¿qué tipo de especies conviven aquí en la Tierra? ¿Qué tipos de intereses desde el plano físico están conviviendo? ¿Qué proyectos hay y qué etnias o qué grupos están encarnando esas propuestas? Dice que es complicado, dice que no se trata de las etnias o grupos, que hay muchos que parecen diversificados en diferentes intenciones, pero la raíz primordial sería una raíz, está hablando primaria, como bien acostumbran muchos a decir, reptiliana, que estos son los que están de alguna manera encarnando estas cualidades. Son reptiles con apariencia de cordero, suave, culta, refinada, pero que interiormente tienen estas cualidades. Dice que son muchos de los países occidentales los que están manifestando estas tendencias. Luego hay criaturas en otros rincones del mundo que son simplemente siervas, no se han manifestado, no se han definido. Aquellas que estarían por un despertar de la conciencia y de encarnar la propia divinidad, ¿en qué porcentaje ahora se situarían? Dice que de 100 apenas alcanza un 10%. Las auténticas criaturas o grupos que pueden manifestar a la divinidad. Con esto no está explicando que el resto sean una masa que esté decantada hacia la fuerza oscura, sino que al no definirse, al no despertar esta pequeña chispa de luz, son de alguna manera marionetas, zombies vivientes que se dejan manipular. Entonces se trataría de que el ser fuera realmente consciente al 100% para poder definirse, ¿no? Dice que sí, dice que es básico que la criatura sienta sencillamente el desapego por esta naturaleza, sintiendo de manera consciente su verdadera naturaleza. Solo así se iniciaría ese encendido de luz. El hecho de que haya pequeños grupos de humanos que quieran dirigir a otros, es decir, que les quieran mandar, ¿a qué responde esa voluntad de unos querer poseer el mando y otros más o menos pues obedecer? Dice que esto es algo que es desde los inicios. Siempre ha habido seres humanos que han tenido la capacidad de dirigir, pero no sus propias historias personales. Dice que entienden de manera muy inconsciente que necesitan el volumen de la masa para poder llevar a cabo sus intenciones, que por este motivo se han erigido como los gobernantes. Que hay muchos intereses, no solamente materiales, sino de poder, y el concepto, la expresión poder va mucho más allá que lo de gobernar, mandar, tener esclavos, siervos. ¿Qué es lo que está haciendo una persona desde el plano físico cuando cree que está mandando desde lo que sería un pequeño estamento local a un estamento un poquitito más grande, un estamento incluso económico o comercial? ¿Él tiene su propia iniciativa o son simplemente personas físicas que sirven a la voluntad de otros? Dice que hay aquí dos matices importantes, que por un lado hay algunos seres que sí tienen de alguna manera la bendición de la propia luz para ayudar a despertar a aquellos que están aletargados, dormidos, pero aquellos que realmente utilizan esta condición de luz o se dejan llevar realmente por estos seres que les asesoran, respetan en todo momento el proceso de aquellos que están dormidos, que la gran mayoría simplemente son siendo utilizados por los que acaba de mencionar, porque es una forma de evitar que puedan despertar de forma real a la conciencia. Si una criatura se deja llevar, permite que otro dirige, gobierne, ya ha regalado su heredad divina. Estos gobernantes, cuando pasan al otro mundo, cuando ya de aquí se van, ¿se les pide cuentas y se les hacen pagar las cosas que aquí han hecho mal? Dice que eres inocente, que eres una inocente. Dice que no se trata de que nadie exija ni se pidan cuentas cuando la envoltura carnal desaparece, cuando la persona queda completamente liberada en un estadio como una
cebolla, que se le han quitado todas las capas y queda solamente un pequeño cogollo, que esta criatura descubre el engaño. Habla cuando han conseguido alcanzar la liberación real, que no todos ellos lo consiguen. Se quedan atascados sintiendo que han hecho algo que es un cometido importante para la ayuda y beneficio, pero no habla de gobernantes, está hablando incluso los grandes dirigentes de las religiones, aquellos que están sintiéndose de alguna manera tocados por la varita mágica de Dios para llevar de la mano al resto de sus hermanos. Todos ellos quedan a veces expuestos a lo que es el gran engaño, la gran mentira. Dice que por supuesto que tienen que responder tanto de sus actos como de sus no actos. ¿Esa mentira de qué instrumentos se sirve? Dice que es muy sutil, que es una voz que es muy similar. Es que está hablando de que no es una voz exactamente, a un sentir interior que muchos creen tener y que están en pos de la verdad, que esa mentira a veces es un susurro que la imita de manera casi igual, es muy similar a las cosas que se crean, generan una marca y otros vienen y consiguen una gran imitación. Dice que es muy parecido el sistema. La gente a veces siente un impulso, una voz interior, pero que esta voz interior no es más que una burda imitación de la real, de la auténtica. Dice, es el mecanismo más utilizado para engañar. Es decir, una sería la voz de la conciencia auténtica vinculada a la divinidad y la otra sería una falsa intuición dirigida desde el plano mental. Dice que sí, pero dice que llega a ser a veces tan convincente que confunde. ¿Y cómo se podría llegar a discriminar la una de la otra? Dice que todos los seres humanos saben, todos los seres humanos sienten la verdadera voz cuando ella ha dejado ya de hablar en voz alta, por decirlo de alguna manera que podamos entender. Simplemente el ser humano se apantalla en 1000 argumentos para poder hacer caso a esa intuición que solo sirve a sus intereses. La verdadera voz no implica el hacer, sino el estado de ser, que es lo que más dificulta al ser humano, porque le obliga a estar en ese estado de ser consciente de forma continuada. La otra voz le impulsa, le empuja a que haga cosas, actividades, le hace sentir que está siendo de alguna forma útil. Muchas veces uno puede llegar a la conclusión de que hay un diablillo intentando esclavizar a la divinidad, es decir, el diablillo del ego en aquellos que supuestamente están mandando y la divinidad en lo que serían los súbditos. ¿Es algo así? Dice que sí, es una forma sencilla de expresarlo y sí, le cuesta escoger las palabras que puedan llegar de manera directa. ¿Qué es lo que hay detrás del sistema de vida que tiene el ser humano? Es decir, ¿qué hay detrás de la medicina? ¿Qué hay detrás de la comida? ¿Qué hay detrás incluso de las ideologías? Dice que es una inmensa prisión. La prisión sirve solamente para hacerle engolosinar de que el estado en el que se está moviendo es el único existente. De alguna manera le adormece. Cuando una persona ingiere elementos externos o cuando una persona es inoculada o inyectada de elementos externos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué propósito hay detrás de esto? Dice que simplemente es como un veneno que no la permite liberarse. Dice que la criatura, para poder liberarse a nivel de luz interior, es como si le inyectaras un veneno que va apagando todas las pequeñas porciones de luz a nivel celular. ¿Quién dirige esa operación de inyectar elementos externos y de ingerir elementos externos? Es decir, ¿son la misma gente? Es la misma gente. Es decir, esa gente que está en la trastienda, mientras tanto lo que llamaríamos científicos o bien intencionados desde el plano físico lo toman por alimento y medicina, pero en realidad, ¿qué es esos alimentos y medicinas? Aquí no te contesta, dice que ya todo está dicho, dice que son elementos envenenados, que lo único que consiguen a la criatura es hacerla dependiente de elementos externos para continuar subsistiendo, en lugar de darle la oportunidad de despejar, de despertar las células para que puedan abrirse y alimentarse de la luz pura, cuando entonces sería ya completamente inútil necesitar nada externo. ¿Qué es lo que fascina al ser humano, creyendo de que tomándose una pócima, tomándose o ingiriendo algunas cosas va a mejorar su estado, su salud, su bienestar? ¿Qué es lo que le ha llevado a creer eso?
Dice que es la equivocación de que la luz puede ser sustituida por otros elementos que de alguna manera tengan un efecto más rápido y menos costoso del trabajo personal, que los que no son capaces de mantener la constancia en ese trabajo interno buscan siempre la salida cómoda, fácil. ¿Qué es lo que hace de que la totalidad de la humanidad, porque ya no diríamos una mayoría, sino la totalidad de la humanidad, considere ese sistema como el mejor de los sistemas? Dice que han dado la espalda a la divinidad, la tienen como un elemento externo que puede venir en un momento dado a salvarle, pero que no la están haciendo presente de forma real en su existencia. Es como el que sabe que la divinidad está ahí, habla de un pequeño grupo, no de todos, porque muchos de ellos ya han dado la espalda absolutamente a esta fuerza de luz exterior, que también la tienen a nivel interior, y entonces lo que hacen es simplemente venderse a esa fuerza oscura que le da aparentemente la facilidad, la rapidez de conseguir un propósito. Incluso le engañan creyendo que puede llegar a alcanzar ese estadio de divinización, pero es irreal, no es real, no es verdad. Recientemente se dice de que la Tierra ha alcanzado los 7.000 millones de habitantes. ¿Esto es una situación que decanta en un sentido o en otro? No, dice que está acercándose a una masa crítica. Habla de la entrada de almas al plano físico y provocará de alguna manera que un pequeño grupo muy, muy pequeño, que son los que están controlando, dirigiendo al mundo físico, en el plano físico. Dice que son seres que se erigen como los gobernantes de todos los gobiernos, que desencadenarán un nuevo equilibrio para sus intereses, que esto es algo solo temporal. ¿Cómo es posible que un pequeño núcleo de personas pueda llegar a dominar psíquicamente y físicamente a tanta cantidad de gente? Dice que no se trata de un poder psíquico, dice que es un poder que le otorgan, tiene que ver estas fuerzas oscuras con un conocimiento que está por encima del conocimiento de la media, que es un conocimiento experto en el arte de la manipulación, que ellos no tienen ningún poder psíquico que puedan hacer que los demás les obedezcan, que utilizan intereses económicos y el respaldo de gobernantes que se han sentido previamente respaldados para ocupar sus cargos. Ellos colocan a los gobernantes les deben su posición. Ahora estamos en lo que en Europa se llamaría una crisis económica. ¿Qué hay detrás también de las crisis estas supuestamente económicas? Dice que la desestabilización de la economía en una zona que cada vez está siendo más globalizada y que implica de alguna manera o arrastra al resto de las economías es algo que estaba previsto. Es necesario el derrumbe de una estructura que se ha creado en un rincón del planeta para poder mantener a todo el mundo bajo la misma bota. Dice que es una manera de poder tenerlos a todos controlados. Es como si hubiéramos estado en una especie de granja con diferentes compartimentos, cada uno funcionando de una forma distinta. Ahora se han agrupado todos en un mismo corral. Hay todavía personas o grupos que albergan una cierta esperanza casi de salvífica desde fuera y suelen utilizar lo que llamaríamos los números cabalísticos, el 11 del 11 del 2011 o el 12 o el 21 del 12 del 2012. ¿Estos números tienen algún significado o realmente simplemente es una quimera para unos cuantos? No, dice que imaginemos un mecanismo de reloj con unas ruedas que van enganchándose y van conectándose a otras ruedas. Estas ruedas, cuando se enlazan con otra y provocan un clac para poder dar paso a una nueva rueda mayor, sería lo que para muchos son estas fechas. Dice que realmente son reales, tienen un fundamento real. Estas fechas provocan el paso a una nueva situación, que el problema es que si esta situación no se corrige con la intensidad o el peso de la consciencia, simplemente no deja de ser un círculo vicioso, no se consigue salir de ese estadio, vuelven a repetirse y va de 1 a 10 y regresa al 0 de nuevo, que la intencionalidad
con estas fechas tendrían que ser impulsar de forma real para provocar el cambio, dando que se va a dar en ese pequeño momento crucial. A veces depende de un instante, de un segundo en esa fecha a nivel colectivo para dar ese impulso, pero dice que hasta ahora no se ha conseguido. Por esto las fechas seguirán llegando. ¿Esas fechas están conectadas con algún lugar o con algún tipo de fuerza externa a la Tierra? Dice que sí, tienen que ver con fuerzas que no son oscuras, sino de luz. Son como incentivos que se les da para que puedan sentir el empujón desde el exterior, que son pequeños toques que se dan como advertencias, toques de aviso, toques de impulso. Dice que esto está siendo así desde tiempos inmemoriales y en alguna ocasión alguna cultura ha conseguido llegar a un punto clave en una fecha, pero dice que luego no han conseguido arrastrar a toda la humanidad para poder dar este gran paso. ¿Y estas fechas, a nivel de pequeños grupos, serían factibles de hacer un salto? ¿O se necesita un volumen de personas o de almas determinadas? Dice que se necesita el impulso de muchas fuerzas conjuntas para conseguir dar un gran salto. Bueno, pues por lo que he entendido yo, los gobernantes es un juego que manipula a la resta de gente y donde los valores económicos son súper importantes. ¿Habrá un cambio de tendencia? Dice que no, todas aquellas fuerzas que puedan llegar a ayudar a la humanidad a que pueda autogobernarse de manera natural, que estaría de alguna manera bajo la mira de aquellos que verían amenazados sus intereses, dice que la aniquilarían aún antes de comenzar, de forma que ahora las estructuras de gobierno que hay son impuras, son incompletas, intentan dar una opción de seguridad falsa, y que las criaturas que están sustentando este tipo de gobiernos eligen de entre las menos malas, pero no consiguen modificarla hasta conseguir una que sea para gestionarse de manera autosuficiente cada uno. Dice que no enseñan a las criaturas a autogobernarse desde el inicio de la vida. Dice que ya comienzan mal los gobiernos. ¿Qué es lo que hay detrás? Los que se sienten víctimas de las denominadas crisis y que caen en una especie de neurosis colectiva, ¿qué es lo que hay detrás? Dice que simplemente se están dejando atrapar por una masa que previamente se había generado, que hay en las sombras personas que van viviendo con temor toda su vida y de alguna manera contagian a otros. Dice que este miedo, este terror, a la incertidumbre que se genera queda como si fuera una placa por encima de las personas cuando hay un momento que aparenta ser un desencadenante de ese miedo. Lo que hacen es simplemente tomar de esa placa para justificar ese miedo y darle salida. ¿Cuál sería la forma adecuada para anular el efecto negativo de las denominadas crisis o neurosis colectivas? Dice que en primer lugar dejar de poder conectar con esos temores, empezar a confiar en que el sistema político no es lo más importante, sino el sistema de conciencia. Dice que es muy difícil salir de una red que tiene impregnados a todas las criaturas, que la autoconsciencia es la única vía. ¿Cómo se puede estimular esa autoconciencia? Dice que las claves ya nos las han dado en todos los idiomas, en todas las formas posibles. El estado presente es el único que invita a que la criatura pueda sentir la vida en todas sus manifestaciones y no solamente en el plano físico, que es la que le atrapa. ¿Alguna cosa que hubiera sido interesante preguntar y que no lo hemos hecho? Aquí se ríe, pero no contesta. Si tuviéramos que hacer un repaso a la historia, los distintos gobiernos en los distintos países, las distintas tendencias, ¿cómo han ido marcando a la humanidad? Me refiero a Egipto, me refiero a Roma, me refiero a todos esos tiempos. Dice que siempre ha sido una tónica similar a aquellos que han tenido la potestad de ser intermediarios entre el cielo y la tierra. En muy pocas ocasiones se han podido realmente hacer esa tarea de forma auténtica, y aquellos que les han escuchado y les han seguido han podido sentir que sus decisiones, los pasos que se les marcaba venían desde el propio cielo, que es muy pocas veces las que ha habido en la humanidad una forma de gobierno auténtica.
¿Quién se beneficia del sacrificio de la especie humana por la misma especie humana? En el sentido de que antes eran sacrificios que se hacían ante el altar y luego se ha traducido a guerras. ¿Quién está detrás de todo esto? Dice que ya lo ha dicho. Dice que no volverá a hablar más de estos especímenes. Sí. Estos son los que se benefician. Dice que no somos más que pequeñas piezas, peones de un tablero de ajedrez, que hasta incluso las grandes figuras de la corte son utilizadas. ¿Cómo anular ese sentimiento de todos contra todos, ese sentimiento de grupitos que intentan enfrentarse a otros grupos? Dice que la única manera es no ver al otro lado, al enemigo, sino a la propia divinidad. La necesidad de fusionar la divinidad, una chispa divina con otra chispa divina para hacerla mayor. Que la necesidad de entender que no llega a la aniquilación por esa fusión, sino que simplemente es la determinación, el hecho de ser la divinidad en todas sus variantes, con todos los colores, que eso es muy complicado. Nadie mira al otro para ver en él a la divinidad. Que el sistema cristiano ayudó durante un tiempo a tratar de que estuviera enfocado en esa dirección, pero pocos han mantenido esta tendencia. Ahora, si pusiéramos también un caso hipotético, si la humanidad optara por ese sentido de la luz y dar de espalda a la oscuridad, ¿cómo sería más o menos una rampa de elevación o trampolín de ascensión? Dice que entonces, y te lo está diciendo por estadios, nunca de forma de golpe real, que empezarían a ver y tener las percepciones, utilizarían la tecnología para poder ayudar al despertar colectivo, que entonces la luz sería la fuente de alimento. Dice que el cuerpo sería modificado, cambiado. Cambiaríamos la piel como las serpientes por una nueva piel que podríamos expandirnos, se nos permitiría y nos darían de alguna manera las claves para podernos desplazar a otros lugares, a otros reinos, que sería un lugar de paso la tierra, no solamente como un lugar como un nido para poder crecer. Transmitiríamos no solamente una genética nueva a nuestros descendientes. Ya para concluir, alguna cosa que quisiera dirigir no tan solo a los que estamos aquí, sino a los supuestos oyentes que puedan oírlo a través de la red. Dice que es necesario empezar a intentar descubrir la chispa divina, que no se la puede ahogar, jamás se la puede ahogar, que ella sencillamente abandona un envoltorio que ya no puede o no quiere darle esa potestad de reino. Habla de cada criatura. Dice que es muy importante que todos empiecen a buscar esa chispa divina en el interior, desarrollarla, hacerla sólida, fusionarla con las demás. Es la única salida, la única vía posible. ¿Esa salida es a título individual o puede ser a título colectivo? Dice que a título individual es necesario, se le da la oportunidad a la humanidad para que lo haga de forma libre, voluntaria. A título colectivo podría llegar, pero no todas las almas se salvarían. ¿Alguna pregunta? Porque si no lo dejamos aquí. ¿El tema de la religión tiene algo de verdad o no? Dice que todas ellas tienen un fundamento de verdad, todas están encaminadas para poder conectar al ser humano con esa fuente divina. Se acaba de quitar los cascos. No, se ha quitado los cascos, ya no. Damos las gracias por su ayuda. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos.
provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, a un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento se abre una vez más, la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el propio, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.